Saludos amigos, estamos a 21 de diciembre de 2024, empieza el solsticio y bueno, estamos ya digamos en ese momento en el que el propio clima, bueno, la propia posición del sol nos invita a cierta reflexión y cierto balance. El año se termina y la verdad, hacer balance de un año como este no es precisamente tarea fácil. Hoy vamos a destacar un vídeo en concreto lo vamos a ver y a partir de ahí vamos a ir paso a paso, digamos, viendo el argumento que entendemos que ahora es necesario para enfrentar este balance y lo que cabe esperar. Vamos allá. Là, ça va pas, c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Je suis un citoyen de province, ce n'est pas vrai. Alors, j'ai passé la journée avec vous, j'ai essayé de parler, et depuis tout à l'heure, je m'égosille, moi aussi, pour parler. Si quelqu'un m'a entendu dire « tout va bien », levez le doigt. Bon, alors pourquoi vous me faites dire ça? Donc, moi je vous dis, tout le monde se bat. Vous avez vécu quelque chose de terrible. Tout le monde se bat, quelle que soit la couleur de peau. Et n'opposez pas les gens. N'opposez pas les gens. Si vous opposez les gens, on est foutus. Parce que vous êtes contents d'être en France. Parce que si c'était pas la France, je peux vous dire, vous seriez 10 000 fois plus dans la mer. Il n'y a pas un endroit de l'océan Indien où on aide autant les gens. C'est la réalité. Et donc, on ne peut pas vouloir être un département français et dire que ça ne marche pas dès que la France est en solidarité. Quel est l'autre territoire de cette région comme ailleurs qui livre de l'eau, du fret, des soignants comme on le fait ici? Bueno, muy significativo. Ese era el señor Macron en la isla de Mayotte, una colonia francesa, por lo demás. Hemos hablado en alguna ocasión acerca de las estratégicas colonias, tanto francesas como británicas, como estadounidenses, en el Pacífico. Esta es una de ellas. Ha habido allí un gran desastre natural. De hecho, bueno, también hay ciertos puntos de conexión con el desastre natural que ocurrió aquí en España, en Valencia. ¿En qué sentido? En el sentido de que tenemos a un líder, o supuesto tal, de hecho se supone que es el presidente de la República Francesa, hablando como cualquier hijo de vecino. Se muestra aparentemente cercano, pero hay un detalle que pasa desapercibido, y es que no muestra ninguna responsabilidad en absoluto. Es como uno más dentro del grupo. Se queja y dice, bueno, pero no está tan mal, no está tan mal. Si no fuera por Francia, estaríais 10.000 veces peor. Entonces, formar parte de Francia es formar parte de un grupo en el que se está mejor, pero en el que nadie se hace responsable. Eso es lo más llamativo, sin duda, de este vídeo y de todas las cosas que han venido ocurriendo en 2024, si lo pensamos detenidamente. Por ejemplo, ahora hacíamos alusión a lo ocurrido en Valencia. Bueno, sería otro excelente ejemplo más. Nadie se hace responsable de nada. Bueno, claro, cabría preguntarse y decir, no, pero ¿cómo vamos a hacernos responsables de un desastre natural? Pero es que esa no es la cuestión, ni fue nunca la cuestión. La cuestión es, hay una distinción entre el líder político, tal y como venía ocurriendo hace décadas, y el ciudadano, es decir, la distinción precisamente era que el político tomaba responsabilidad. El ciudadano, en todo caso, exigía dicha responsabilidad. El ciudadano tenía unos derechos y unos deberes y el gobernante también. Pero el gobernante, insistimos, era el que, de hecho, era el responsable. Era el responsable. Los últimos hechos, y no precisamente aquí en Mayotte, sino en general, nos están llevando hacia la conclusión de que precisamente el gran cambio que hemos tenido en 2024 y ha pasado totalmente inadvertido es la desaparición del político responsable. Bueno, todos recordamos el show de Joe Biden, ¿verdad? Bueno, lleva haciéndolo los últimos 4 años, pero bueno, en el último año en concreto, bueno, fue más espectacular que nunca. Recordarán también a Kamala Harris siendo vicepresidenta de Joe Biden y después candidata, también haciendo un show interesante como mínimo. El propio Donald Trump
Recordemos aquello del intento de asesinato y las diferentes idas y venidas dentro de su postura, vamos a decirlo así. Ahora mismo, por ejemplo, está 100% convencido de adentrarse todo lo que haga falta dentro de ese aspecto belicista que le dejó en herencia la anterior administración. Hemos tenido también un personaje curioso que también ha llevado a cabo una curiosa, también, nunca mejor dicho, evolución, que es Zelensky, del que también se está hablando ahora mismo. Zelensky, del que decíamos hace unos días, que tiene una actitud muy extraña, si se piensa. Todos ellos, y muchos más, bueno, podríamos estar diciendo líderes aquí y no acabaríamos. Pensemos en el último, lo que ha ocurrido, de hecho, con el presidente surcoreano y todo ese golpe de Estado. Eso también fue algo curioso, donde tampoco se veía que se apelase al sentido de responsabilidad. Ese señor estaba ahí como diciendo, bueno, pero a mí que me registren, o sea, yo nada, yo hacía aquí lo mío y a mí que me dejen en paz. Es decir, es una tónica dominante en torno a la ausencia de responsabilidad del líder político. Hablábamos también de la configuración en Siria de un post-estado neofeudal como un experimento, pero lo cierto es que eso es exactamente lo que ya tenemos en los diferentes países, al menos de Occidente, como mínimo de Occidente, y particularmente, por ejemplo, el caso ucraniano. Un caso ucraniano en el que, a pesar de que no hay elecciones, a pesar de que ahora ya sí que se habla de un hipotético alto el fuego, con lo cual ya no habría ley marcial, teóricamente, no se menciona, ni siquiera de pasada, que debiera haber elecciones en Ucrania. Es decir, parece que el señor Zelensky es otro de estos líderes no responsables. Son representantes, representan en el sentido de, bueno, son identificables para el público, pero no responsables. De hecho, se mimetizan con el público. Hacen suyas sus desgracias, sus preocupaciones, etcétera, etcétera, pero no se hacen responsables de nada. Este vídeo que acabamos de ver nos parece un ejemplo espléndido de la cuestión. Pero hay más. Hemos querido hacer ayer un post acerca de una nota, bastante extraña por lo demás, de TASS, de la agencia rusa de noticias, en la que se hablaba de cómo había bajado la pobreza en Argentina. Cómo las estadísticas, bueno, eran estupendas de cómo había mejorado todo muchísimo. Y entonces nosotros les dijimos a ustedes, a la audiencia, bueno, ¿es esto verdad? Era una pregunta simple y desafiante. Era una pregunta que desafiaba no solo la sugestión, sino esta nueva realidad. Esta nueva realidad de falta de responsabilidad por parte del representante. El representante de la nación, del país, de lo que sea, ya no es responsable. No se ha dicho, no se ha hablado de ello, nadie lo comenta, que nosotros sepamos, nadie ha comentado esta cosa que estamos diciendo aquí, pero parece indiscutible que es una realidad. Parece incluso que afecta también a los líderes orientales. Hemos visto, bueno, la actitud extraña de Assad, independientemente de que fue derrocado, de que pasó esto, que pasó lo otro, ha sido extraño. Ha hecho un llamamiento público, una declaración pública, solo varios días después de haber desaparecido literalmente, y no ha habido nada oficial que, digamos, haya dado a entender nada. Es decir, si por ejemplo eso fue pues, un derrocamiento, pues al menos decirlo. Pero no se dijo nada. Tenemos algo parecido también con Pezeshkian en Irán, si lo piensan. Pezeshkian es un líder extraño. De hecho, muchos iraníes echan de menos a Raisi porque se mostraba como líder responsable. No así Pezeshkian. Pezeshkian sigue un poco esta línea de Macron o esta línea de estos líderes, vale, con sus diferencias, por supuesto, son países diferentes, todo lo que ustedes quieran, pero es también un líder que no parece estar ahí para ser responsable de nada. Identificable sí, representante hasta cierto punto, responsable de ninguna manera. Incluso muchos están criticando la actitud del propio Vladimir Putin acerca de los últimos eventos, de lo último que ha ocurrido, y bueno, consideran que la no respuesta fuerte por parte de Rusia a la OTAN es lo que de hecho está provocando que la OTAN se esté envalentonando, que esté ganando posiciones y que
vaya usted a saber qué podría implementar en el futuro. En cuanto al ejemplo argentino que decíamos, bueno, el señor Milei es un personaje también que cumple muy bien estas características. En cierto modo podría parecer que sí que se hace responsable porque dice todas esas cosas de que hay que hacer esto y que hay que hacer lo otro, pero bueno, su tesis, su postura es absolutamente ultraliberal. Y dentro del elemento ultraliberal la responsabilidad no es precisamente la nota dominante. Así que estamos viendo un patrón curioso. Ya cada cual puede interpretar si rusos y chinos también entran dentro de este patrón. A nuestro modo de ver, no, o al menos de momento no hay cosas que den a entender esto, pero desde luego en Occidente sí. En Occidente no hay ninguna duda. El propio Donald Trump está teniendo una actitud también extraña, veremos qué pase cuando tome posesión el 20 de enero, pero de momento, pues vaya, lo que cabe esperar es más de lo mismo. Una suerte de, bueno, primera administración, primera legislatura Trump, pero atenuada, como digamos que medio mezclada con la administración Biden. Eso de momento es lo que se perfila, ya veremos después qué es lo que pasa. Entonces tenemos una situación general en la que todo el mundo ya comprende que estamos en un conflicto global, tenemos una guerra mundial, pero tenemos ciertas cosas muy extrañas. La propia actitud general de la gente. Bueno, se dice que esto también pasó en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial, pero desde luego no de esta manera. En la Primera y en la Segunda Guerra Mundial no había las tecnologías ni el acceso a la información que hay ahora. ¿Qué es lo que se supone que significa todo esto? Entendemos que es sin duda la transformación final de la modernidad. Es decir, la transformación final de la modernidad debería ser, de hecho, una cosa donde la responsabilidad no jugase ningún papel en absoluto, al menos no la responsabilidad humana, sino una responsabilidad supuestamente trascendente, obviamente trascendente al revés, pero supuestamente trascendente, a través de las máquinas, a través de la computación. Fíjense cuánto ruido está habiendo con la computación cuántica, ese Willow, esos nuevos procesadores cuánticos y bueno, todo el tremendo barullo que se está armando en torno a esa cuestión. Entonces la responsabilidad la va a tomar eso, la va a tomar el próximo aparatejo tipo Willow, el próximo computador cuántico o vaya usted a saber lo que. Tal parece, tal parece. ¿Es esto un proceso consciente, un proceso que se está llevando a cabo, bueno, de manera sistemática, que se implementa así? Bueno, ahí cabe también comentar la cuestión de esos misteriosos drones con los que nos están, bueno, al menos nos han estado los últimos días rompiendo la cabeza acerca de qué podía ser eso. La visión de Larry Johnson es hasta cierto punto esclarecedora. Dice que podría ser algún tipo de dispositivo radiactivo que podría haberse escapado y que todo eso sería pues una suerte de programa más o menos confidencial, pero que formaría parte del Estado estadounidense, vaya usted a saber a qué nivel, que se encargaría eventualmente de eso. Es verdad que hubo rumores de una fuga de una pequeña cantidad de material radiactivo para uso médico, pero la verdad todo esto suena bastante extraño. El propio Johnson se pone a especular acerca de si son ovnis. También especula, eso sí que es verdad, acerca de una eventual nueva arma del Departamento de Defensa, o ni siquiera eso, algo dentro del Estado profundo estadounidense que también estaría siendo puesta en práctica. Todo esto es muy extraño, lo miren como lo miren. La sensación general, ahora que cerramos este año 24 y que hacemos más o menos balance en torno a lo mucho que ha ocurrido en el año 24, a nuestro modo de ver lo más destacado es eso, una suerte de pérdida de coherencia a nivel mental, a nivel cognitivo. Esto es lo que nosotros entendemos que es lo más llamativo, por eso hemos querido enfocarnos en ese vídeo del señor Macron. Un señor que ya no tiene legitimidad realmente, llevan ya tantos primeros ministros que ya uno pierde la cuenta, ya ni siquiera se sabe qué es lo que pasa en Francia realmente, ocurre una catástrofe y lo mismo que había ocurrido en España, parece que es algo
que más salva al gobierno o el orden de cosas que otra cosa, pero digamos que tampoco se sacan conclusiones en ningún sentido, ni en un sentido ni en el opuesto. No hay una reacción, es decir, no es solo que no haya responsabilidad dentro del partido gobernante, el líder o lo que sea, sino que tampoco lo hay a nivel de oposición. Es decir, nadie está dispuesto a mover ficha en dirección a tomar responsabilidad de manera humana, y que al menos eventualmente se traduzca en algo, se traduzca en algún tipo de alternativa. Todo esto debería dar que pensar. En Argentina la situación no es la que muestran esos datos. Bueno, ustedes mismos lo han dicho. Hay una gran cantidad de comentarios y ustedes dicen que no, que de ningún modo ha bajado la pobreza, sino todo lo contrario. Sin embargo, no hay ningún tipo de reacción que cabría esperar. Es decir, si la mentira es tan descomunal, ¿cómo es que no hay reacción? Entonces, bueno, habría dos opciones. Una, que un tremendo aparato represivo lo impide, y dos, que lo que tenemos es un problema cognitivo de máximo nivel, vinculado a la responsabilidad, vinculado a que los propios organismos sociales, los sistemas políticos, han entrado en una suerte de fragmentación o incluso disolución. Mantienen la apariencia sí que la mantienen, insistimos, la representatividad, ¿no? El individuo, usted ve a Macron y, claro, sí, es Macron, es el presidente, sí, todo está muy bien, pero habla como un chaval, habla como alguien que no es presidente, como, bueno, alguien que simplemente ha aparecido por ahí, le han puesto el micrófono en la mano y dice, bueno, hay que calmarse todos, porque si lo piensan, las cosas podrían ser 10.000 veces peores. Es decir, no es alguien que se presente de manera responsable, como sabiendo o entendiendo que tiene responsabilidad en lo que hace. Esto es algo que debería llamar la atención, pero quizá lo más llamativo de todo es que no llama la atención. Y no es en cualquier contexto. No vale eso de que, bueno, usted está exagerando, las cosas están bien, todo va perfectamente bien, ¿qué más dará? No es así en absoluto. Estamos en un contexto de guerra potencialmente nuclear, guerra mundial, conflicto global, ya los diferentes líderes utilizan esos términos, se habla de la necesidad imperiosa de prepararse para una guerra de larga duración, de alta intensidad. En Europa se habla de enviar tropas, se habla de todo tipo de cosas que, no muy tranquilizadoras. Hemos tenido otra vez un atentado en Europa. Así es como lo calificaron las autoridades alemanas, no es cosa nuestra. Ayer ese atropello fue calificado por las autoridades como atentado terrorista. Hemos vuelto otra vez a esos atentados en Europa. Esto debe significar algo y desde luego no es una situación normal y que no pasa nada. Algunos se han atrevido a decir que estamos en la situación más delicada desde, la Segunda Guerra Mundial, que esto supera con mucho los momentos más delicados de cualquier momento de la Guerra Fría. Es decir, que para buscar un precedente de gravedad habría que irse, a los prolegómenos de la Segunda Guerra Mundial. Así de seria es la situación. Y sin embargo, insistimos, lo que tenemos es la característica que trasciende lo político. Es algo ya general, de falta de responsabilidad. Es decir, no hay ni siquiera la necesidad ni de mostrarse responsable, ni de buscar a un responsable. Es más bien como que toda esta nueva sociedad, toda esta nueva tecnología, toda esta nueva ideología, etcétera, han conseguido algo nuevo, algo fundamentalmente distinto, algo que se caracteriza por el pasotismo llevado hasta el extremo, pero digamos que con consecuencias. Y sin embargo, sobre las consecuencias no se hace balance, no se dice nada en absoluto. Es decir, todo pareciera un nuevo tipo de responsabilidad que nosotros entendemos, corríjanos ustedes, pero nosotros entendemos que está yendo hacia una responsabilidad digital, llamémosle así, una inteligencia artificial de la que tanto se habla.
con computaciones cuánticas y todo tipo de tonterías de las que tanto se habla. Como si el aumento indefinido en el progreso técnico fuera a dar como resultado la responsabilidad humana o la inteligencia o lo que sea. Insistimos, estamos diciendo humana, ni siquiera estamos diciendo trascendente, no estamos hablando ni siquiera de los universales, es decir, de las esencias mismas a través de las cuales podemos conocer esa inteligencia humana o esa responsabilidad humana. ¿Cómo se supone que tal cosa va a ocurrir? ¿Cómo se supone que algo que es inerte, algo que no está vivo por definición, va a adquirir características que pertenecen exclusivamente al ámbito de lo vivo, por definición? ¿Cómo se supone que todo esto va a ocurrir? Ya hemos hablado aquí también, en uno de los vídeos anteriores, revísenlos, acerca de el fraude científico en el que vivimos. Vivimos en un fraude científico bastante sofisticado, el cual redunda en esta reflexión que estamos haciendo ahora. Redunda en la búsqueda de forma irresponsable de una respuesta. Una respuesta. Esto es lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, esto se está manifestando a todos los niveles, en todos los ámbitos. Ese mismo señor, ese chaval que se codeaba ahí con la gente, con un micrófono en la mano, ese mismo chaval era el que proponía enviar tropas a Ucrania. Bueno, no ha dejado de proponerlo todo este tiempo. Ese mismo chaval es el que se animó cuando la administración Biden daba permiso a Ucrania para utilizar los misiles de largo alcance sobre Rusia, se animaba a ofrecer su parte en los misiles Storm Shadow, Scalp, para que fueran utilizados contra Rusia. Es el mismo señor que se muestra constantemente a sí mismo, se mostró en su momento como Júpiter, y se muestra constantemente a sí mismo como centro de algo que le trasciende a él mismo, desde luego. Y no estamos hablando de la France, de la grandeur de la France. No, estamos hablando de algo más que él parece estar ahí como acaudillando. Estamos hablando del mismo señor que juntó, y se supone que el señor Trump no quería, al señor Trump y al señor Zelensky, y se supone que allí hablaron algo o trataron algo. Un señor Zelensky, insistimos que no entendemos cómo es que está tan ufano y tan desafiante. No para de insultar a diestro y siniestro. Ha insultado a los húngaros y, se está hablando de que tampoco habló de manera muy correcta con otros diplomáticos, etcétera, etcétera. En el caso eslovaco, más concretamente. Se dice que de hecho le ofreció 500 millones de dólares, además de los fondos rusos congelados, al señor Fico si cerraba el pico y, en fin, se avenía lo que a él le convenía. Esto es lo que está circulando. Entonces, ¿quién es este señor? ¿Por qué tiene tanto poder? ¿Por qué los británicos le protegen tanto? ¿Qué papel juegan los británicos en todo esto? Pero insistimos, lo que de verdad es importante y lo que de verdad es serio y responsable es lo que hacemos en este canal. Siempre tratamos de buscar aquello que lleve hacia una solución auténtica de los problemas, y es la cuestión de la responsabilidad. A nuestro modo de ver, eso es lo que destaca sobremanera. Tenemos una situación geopolítica en la cual, de momento, aun con todas las críticas que se le quiera hacer, los dirigentes orientales siguen mostrándose firmes. Jamenei en Irán, Putin en Rusia, Xi Jinping en China. Es verdad que lo de Siria fue algo inesperado, fue un golpe, la verdad, mucho más grande de lo que los propios rusos están reconociendo, pero bueno, sea como sea, se mantienen firmes. Siguen avanzando en Ucrania, siguen avanzando, pero ocurre esta cosa extraña que veremos en qué va a derivar. Esto junto con el cambio de administración en Estados Unidos y esos movimientos extraños que se están produciendo en torno, ya sea ahora mismo con esto de los drones o con otras cosas que parece que no sean precisamente lo idóneo cuando una administración da el relevo a la siguiente administración. Todo tipo de movimientos peligrosos, pero tampoco es que el candidato, presidente electo ya,
señor Trump se queje demasiado, que digamos. Pareciera formar parte de lo mismo. Y, insistimos, ¿ese lo mismo qué es exactamente? Es la implantación de un sistema nuevo que delegue la responsabilidad en otra cosa. Piénsenlo, porque eso sería exactamente el anticristo de la religión. Sería exactamente eso. Entonces no sería un señor, no sería particularmente un individuo, tal y como estamos acostumbrados a entenderlo, sino que sería otra cosa. Sería otra cosa y además sería trascendente. Así están las cosas realmente. No es algo que se pueda dejar de lado a estas alturas. Y menos haciendo balances sobre un año tan extraño como 2024. Un año en el que han ocurrido todo tipo de cosas. Bueno, de hecho, tantas cosas tan extrañas que la gente ya está tan aturdida que ya lo más extraño ya le parece normal y ya no quiere saber nada. Es así. Estamos ante el advenimiento cutre, obsceno incluso, de un anticristo literal, de una suerte de, vaya usted a saber lo que va a tomar el relevo de esos políticos que por lo demás están totalmente fuera de sí, totalmente fuera de lo que es el papel que cabría esperar de un líder que representa, de hecho, la responsabilidad sobre un pueblo. Esto estamos lo más alejados que es posible. Insistimos, al menos en Occidente. Ya en Oriente, bueno, podemos entrar en debates y todo eso. Algunos considerarán que no, otros consideran que sí, pero desde luego en Occidente no hay ninguna duda al respecto, ninguna duda en absoluto. Por eso hemos puesto el vídeo y hemos hecho llamada a través de ese post acerca de lo que pasa en Argentina. Porque lo que pasa en Argentina también está pasando desapercibido. Parece que no hay problemas con lo extraño de este señor presidente de Argentina, y, bueno, ya ven, tan tranquilamente salen las estadísticas son estupendas, muchos, de hecho, dentro del mundo liberal las suscriben sin ambajes, todo está yendo estupendamente bien, todo va a ir mucho mejor en lo sucesivo. Aquí está ocurriendo algo bastante profundo. Así que nada, solo queríamos, llamar la atención sobre esto. Dirán ustedes qué opinan al respecto. Ya han visto, y si no lo han visto, véanla, la entrevista a este señor sirio, que nos ha dado detalles muy esclarecedores acerca de lo ocurrido en Siria, y ustedes dirán si las piezas encajan o no encajan en un entramado que básicamente nos acaba llevando a lo que siempre decimos en este canal, que es la consecución final, la culminación de ese proyecto moderno que no podía más que terminar de este modo. No podía terminar más que en la más absoluta y completa irresponsabilidad. Eso es lo que estamos viendo y nos están llevando, insistimos, no vale ese argumento de que no pasa nada, todo va bien. No va bien. No va bien. No va bien en absoluto. Es decir, los rumores de guerra ya son algo más que rumores y la situación no puede más que, de hecho, convertirse en desesperada conforme las cosas, de hecho, van ocurriendo. Y efectivamente están ocurriendo. Así que veremos en lo poco que queda de año, a ver si todavía nos queda alguna sorpresa, no sería de extrañar, habría que comentarla todavía, pero al menos a pocos días de terminar el año, desde luego el año 24 es un absoluto antes y después, un hito histórico absoluto e indiscutible. La cuestión es quién va a ser capaz de interpretarlo adecuadamente. A nuestro modo de ver, la clave es la desaparición del sentido de responsabilidad. Esa es la clave, a nuestro modo de ver. En todos los niveles, no solo de políticos. Los políticos obviamente representan eso, pero a todos los niveles hemos visto una desaparición del sentido de responsabilidad. A todos los niveles. Se ha construido esta gran Babel, este gran sistema, esta gran Matrix, como sea que ustedes quieran verlo, se ha construido y digamos que ha dado cobijo a los espíritus de las diferentes personas, los diferentes espíritus que alberga cada persona o se identifica. Pero, el sentido de responsabilidad ha volado, porque el resultado no es bueno. Esta nueva Babel, esta Matrix o lo que sea,
no está llevando más que a la guerra. ¿Y desde cuándo se supone que la guerra es buena? Especialmente una guerra nuclear, no paran de hablar de guerra nuclear, ya lo dijimos en su momento, una vez que empezaron, normalizaron la idea, ahora hablar de armas nucleares es la cosa más normal del mundo y veremos, insistimos, a ver a dónde nos llevan con todo esto, pero la verdad, todo parece muy, muy claro. A estas alturas ya es irrelevante quién tuvo la culpa o dejó de tenerla en esto, en lo otro, que si Rusia invadió, como sostienen algunos, siguen sosteniéndolo, o si los rusos, bueno, tenían razones para mover ficha. Esto ya a estas alturas es irrelevante del todo. Ahora ya es demasiado tarde como para, digamos, hacer entrar en razón, especialmente al bando occidental, que es el que tiene más claro y definido, y lo representa a la perfección Zelensky, que quiere continuar en la línea de confrontación. Esto está más que claro. En fin, no insistimos más. Venga, ya saben, hagan me gusta, suscríbanse, activen notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual y aquí seguiremos revisando todo esto y haciendo las reflexiones que entendemos que son pertinentes. Y esta, desde luego, es sin duda, a nuestro modo de ver, la central, la reflexión central de este año 2024 que, bueno, ya veremos, pero debería terminar, ya hemos tenido suficientes emociones, debería terminar sin demasiadas emociones suplementarias. Ya veremos, ya veremos. Un saludo, venga.